Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Gaby Contigo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si tú estás pasando por una situación difícil, a esto que le llamamos duelo, pues hoy vamos a platicar de qué pasa si no vivimos un duelo adecuadamente. Esto es algo que todos los seres humanos llegamos a pasar cuando algo doloroso nos sucede. No es sencillo. A veces, como te decía en otro programa, a veces hay gente que le resta importancia a esos duelos y no nada más la gente que está a tu alrededor. Tú mismo puedes estarle restando importancia, hacerte el valientote, ¿no? O el fuertote, decimos. Y cuando no lo vivimos adecuadamente, pues pasan cosas. Que hoy la psicóloga Mayra Almanza, que está aquí conmigo, ella nos va a decir qué pasa cuando no se vive adecuadamente un duelo y cómo podemos nosotros vivirlo de una manera adecuada y sin sentirnos culpables, porque a veces hasta nos sentimos culpables por estar pasando por un momento triste, por un momento doloroso. Ya te la presento, tú ya la conoces. Ella es la psicóloga Mayra Almanza, amiga mía, también de ustedes y sobre todo una excelente psicóloga. ¿Cómo estás, Mayrita? Buen día. Gracias, Gaby. Buenos días. Pues con esa presentación muy motivada, listísima, listísima para hablar de este tema amplio, de gran impacto y como tú bien dices, ¿no? Muy cotidiano. Sí. Nos pasa a la mayoría de los seres humanos, por no decir a todos. Vaya que sí. Mucha gente, Mayrita, me escribe y me dice que pues que le da pena a veces cuando están tristes salir y relacionarse con otras personas porque como que la tristeza no es bien aceptada o bien vista por la sociedad. Cuando estamos alegres y jajaja, todo mundo tiene amigos, pero a veces cuando estás triste como que la gente dice, ay no, yo ya tengo demasiados problemas como para todavía estar oyendo los problemas de otro. Y entonces se aíslan. Dicen, pero pues yo no puedo dejar de sentir este dolor que tengo porque me dejó mi pareja o tuve yo que dejar a mi pareja, perdí el trabajo, perdí dinero, no sé, hasta cambié de ciudad, todas esas cosas. Entonces, ¿por dónde te gustaría que empezáramos para saber lo que es un duelo? Efectivamente, ¿qué te parece si empezamos por ahí definiéndolo? ¿Sí? Es una respuesta emocional en forma de dolor y pena asociado con una pérdida. Y como tú muy puntualmente comentas, una pérdida relacionada pues con todos los factores que nos conlleven a ya no tener algo, ¿no? Llámese una relación de pareja, como tú bien dices, llámese una oportunidad laboral, el cambio de ciudad, obviamente el divorcio, la pérdida de una mascota, se me murió una mascota o se me perdió, se salió el perrito de mi casa y ya nunca lo volvimos a encontrar, ¿sí? Obviamente el fallecimiento también de una persona, ¿no? Muy querida para nosotros. Todas estas circunstancias, entre muchas otras, cualquier situación que en algún momento entonces me provoque dolor y pena. Eso es un duelo, es una respuesta emocional. Y fíjate, lo que vamos a plantear en este programa es que es una respuesta emocional, pero si no se maneja adecuadamente, esto nos puede conllevar a enfermedades. Okay. ¿Cómo sería adecuadamente? Porque a lo mejor las personas dirán, pues ¿a poco habrá una forma adecuada para estar triste, no? Ajá. Bien, como tú bien decías, tendemos a querer esconder aquellos sentimientos que no son aceptados por la sociedad. Entonces, si me siento triste o si estoy enojada, me aíslo porque no encajo con lo que los demás están haciendo. También las personas que observamos a una persona que está en proceso de duelo, a veces también criticamos o no comprendemos. Y entonces decimos, ay, se pasa, o sea, ya tiene un mes ahí metida y no quiere salir, ¿no? Ay, ya que le baje, hombre, si nada más era un pececillo, ¿por qué se pone así? ¿Sí? Sí, es cierto. ¿Por qué? Bueno, nosotros hacemos esto porque nos hace falta en ocasiones la empatía. Es la capacidad de poder
ponerme un ratito, ¿no?, en el lugar de la otra persona e imaginarme cómo estará viviendo la situación. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es adecuadamente? Bueno, pues tiene que ver con aceptar lo que está pasando, tiene que ver con vivirlo y con desahogarlo. Es decir, si me siento triste, pues voy a llorar. Si me siento molesta, pues voy a sacar el coraje, pero de una forma adecuada, otra vez, y que es adecuado, sin hacer daño a otros. Puedo sacar mi coraje, por ejemplo, en un costal, pegándole. Puedo sacar mi coraje gritando. Puedo sacar mi coraje, ¿no?, escribiendo, pintando, pero no es sano y no es adecuado sacar mi coraje pues enfrente de mi marido diciéndole un montón de cosas o pegándole a los niños. Entonces, cuando me refiero a la palabra adecuada, es aquella manera, ¿no?, y vamos a explicar bastantes, es aquella manera en la que no me hago daño y me hace sentir bien y tampoco lastimo a los demás. Ok, porque eso que dices ahorita es cierto, que tampoco tú te hagas daño. Claro. Porque hay personas que sí, están tan tristes, están viviendo un dolor que creen que jamás va a terminar y las sensaciones de híjole, pues ya no quiero ni estar aquí porque ya no aguanto este dolor, ¿no? Algunas personas dicen, yo preferiría dormirme y ya no despertar, porque ya no sé qué hacer con este dolor que siento. Y cada vez que despierto llega a mí otra vez la realidad, en donde mi realidad tiene todo este dolor. Cuando ya una persona está así, Mayrita, en ese estado, pues creo yo que ya es conveniente que busque ayuda profesional, ¿no? Es correcto, Gaby. Porque ya es como que ya no eres tú, por decirlo así. Es correcto, es como si la tristeza se apoderara de ti. No sé si a eso te refieres. Sí, ya no puedo más, ya no puedo llevar mi vida de manera normal. Y entonces vamos a entrar, si me lo permites, a las etapas, precisamente para que las personas puedan diferenciar cuándo es normal y en qué momento decir, no, ¿sabes qué? Hay que llevarlo a un especialista, porque en muchas ocasiones la persona está tan inmersa en su dolor que ni siquiera pide la ayuda, sino que vamos a ser los que estamos alrededor, los que vamos a decir, no, ¿sabes qué? Esto ya no es conveniente, esto ya se está pasando. ¿Okay? Bueno, hablar sobre las etapas del duelo, pues es meternos a muchas cuestiones teóricas. Yo quiero hacerlo lo más sencillito que se pueda para que nos podamos entender claramente sin terminología. Yo tomé la información de un libro que se llama Intervención en Crisis, de Slykew. Y más allá de los nombres y de aprendernos todo lo que se vive en esta forma teórica, yo quiero que lo pasen a la experiencia, ¿sí? Entonces la primera etapa va a ser cuando nos enteramos del suceso, ¿no? Cuando llega el desorden, dices Slykew, pero en sí es esto, ¿no? Cuando me estoy enterando de las cosas, ¿no? Ya me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a despedir. Ya me dijo mi pareja, ¿sabes qué? Quiero que me des el divorcio porque tengo a alguien más. Oh, wow. No, ya me dijeron, ¿sabes qué? Tu mamá tiene cáncer terminal y está en fase 4. Hijo. Le queda tanto tiempo, ¿no? Ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya buscamos al perrito 3-4 meses y nada, hija, yo creo que es momento de pensar en que ya no va a regresar, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, entonces, en la mayoría de las ocasiones decimos, no es cierto, o el impacto es tan fuerte que buscamos una explicación para que eso no esté pasando. Y entonces decimos, por ejemplo, pero si lo acabo de ver hace ratito, ¿cómo que se murió? Me acabo de despedir de él, no es cierto. ¿No? Otra persona dice, no, sí me ama, me dijo que se quiere divorciar porque está confundido, pero yo estoy segura que sí me ama a mí. Nada más que, bueno, pues ya que se le pase lo que está sucediendo, seguramente va a regresar a mis brazos, ¿no? En la etapa de la negación, entonces, no queremos ver la realidad, ¿no? Tajante realidad que ahí está, pero es tan dolorosa que por eso nos negamos a aceptarla, ¿ok? En la siguiente etapa, que es la etapa de la intrusión, es donde vivimos los sentimientos. Entonces, fíjate, me doy cuenta de las cosas, ¿no? Sé la noticia y luego niego esa parte y después, obviamente, cuando ya me doy cuenta que sí está tal y como me dijeron, pues sufro. ¿Sí? Entonces viene el sufrimiento, viene el coraje. En esta etapa muchas personas me ha tocado también acompañarlas en este proceso y me dicen, yo estoy enojada con Dios, estoy enojada con mis seres queridos, estoy enojada con los doctores que atendieron a la persona y no la atendieron bien, ¿no? Yo no sé por qué Dios a mí me puso esta prueba, yo ya no creo en Él. En fin, en esta etapa entonces pasamos del coraje a la tristeza, a la nostalgia, ¿no? Y parecería que
todo este montón de sentimientos no cesan y siguen con nosotros. Cuando, fíjate bien lo que comentábamos hace un ratito, Gaby, cuando estos sentimientos son avasalladores, no importa que haya pasado 3, 4, 5 días apenas del suceso, ¿no? Hay que buscar ayuda. ¿Y cómo sabemos que se está pasando de la raya a esta etapa? Cuando la persona está, por ejemplo, 3 o 4 o 5 días en donde nada más ha dormido 1 hora o 2, ¿sí? Dejó de comer alimento y en una semana bajó 6, 7 kilos, 8 kilos, ¿no? O 2 o 3 que hayan sido si es muy delgada, pero que se nota pues el bajo peso de manera inmediata, que no está durmiendo bien. Así es, podrían ser algunos signos que digamos, no sé qué, tenemos que correr para buscar ayuda. Sí, porque puede pasar algo más serio y esa es una manera no adecuada de vivir el duelo. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. ¿Qué pasa si no vivo un duelo adecuadamente? Ahorita regresamos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. El tema del día de hoy, ¿qué pasa si no vivo un duelo adecuadamente? Con mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Te voy a dar su teléfono para que te comuniques con ella. Mucha gente me pregunta si las terapias o sesiones a distancia son efectivas. Claro que sí, amigos, claro que sí lo son. Los tiempos han cambiado mucho. La gente a veces ya no tiene la oportunidad, a veces según el país en el que viven, de trasladarse a un consultorio. Se les hace más fácil también por la pena, por cualquier cosa, dirigirse por teléfono o vía internet. Hay muchas situaciones ya, entonces hay que usar los medios para algo bueno y esto es precisamente lo que estamos haciendo aquí y no somos pioneras en esto, hay mucha gente que ya lo hace desde mucho tiempo atrás. Y tú le puedes llamar a la psicóloga Mayra Almanza, que está aquí conmigo, al 311-136-0190 o envíale WhatsApp también a ese mismo número, 311-136-0190 y ella con muchísimo gusto te va a atender. Pónganse de acuerdo para hacer una cita y ella te va a dar todos los informes que tú quieras. Yo te la recomiendo, ella es una profesional, ya tiene mucho tiempo aquí con nosotros en el programa y también ejerciendo lo que ella con tanto amor hace, porque además es un gran ser humano. No creas que nada más te va a decir, sí, mira, ya, haz esto, y no le va a importar cómo te sientas tú. Ella es una gran persona, así que yo por eso te la recomiendo. Muchas gracias. Mayrita, estábamos con las etapas del duelo, nos quedan poquitas. O ya le damos con lo de qué pasa si no vivo un duelo adecuadamente, que es el tema del día de hoy. Así es. Porque a lo mejor hay gente que ni siquiera se da cuenta que todavía está batallando con el duelo. Así es. Bien, bueno, vamos a retomar lo que estábamos comentando respecto a los signos y síntomas, precisamente que nos van a llevar a esto, ¿no? A saber que no lo estamos viviendo adecuadamente. Te digo, cuando las sensaciones son demasiado invasivas, sí, que estamos viendo que ya afecta físicamente a la persona, entonces inmediatamente hay que llevarla, ¿no? En este caso a un médico. Físicamente, ¿cómo podría ser la afectación? Pues les duele mucho la cabeza, no pueden dormir, entonces les bajaron también las defensas, no está comiendo bien, entonces probablemente rápido se le pueda notar en su piel, ¿no? Que ya está más amarillo o que está más pálido, que ya no se quiere ni levantar de la cama porque de verdad ya no tiene fuerzas para hacerlo. Entonces, bueno, ahí hay que acudir con un doctor, por ejemplo, obviamente con el psicólogo también, para hacer las valoraciones, porque en muchas ocasiones este tipo de trabajos ya se hace de manera multidisciplinaria, ¿no? Probablemente, por ejemplo, el médico en la primera instancia es el que determina si ya pasa a psiquiatra para que le dé algún antidepresivo, si algún medicamento para que pueda dormir, ¿no? Y obviamente el trabajo terapéutico pues para poder manejar la emoción y encauzarla adecuadamente. ¿Qué pasa si no lo llegamos a hacer así? Pues obviamente está en riesgo la vida de la persona, ¿verdad? Pero cuando no es este extremo, ¿qué más podemos estar viviendo nosotros que nos indicaría que no estamos viviendo este proceso natural, ¿no? Y adecuadamente, como tú bien decías. Hay personas que después de una pérdida les aumentan al consumo de alcohol, ¿sí? O por ejemplo se drogan. O por ejemplo, tienen parejas o sexo ocasional
cuando antes no lo estaban viviendo y ponen en riesgo obviamente su vida con todas estas situaciones, que si bien no es de correr al médico, ¿no? Porque hay que internarlo, pues a la larga, claro que pueden hacerles daño, una sobredosis, pues ahí no nos podemos esperar tanto tampoco, ¿verdad? Sí. ¿Qué más sucede a nivel estómago, por ejemplo? Gastritis, colitis, ¿sí? La piel cambia también, se reseca, la garganta, pueden venir síntomas incluso de ansiedad o de depresión, ¿sí? Yo no tenía nada y a raíz de que, no sé, murió mi mamá, me he sentido con mucho miedo en las noches, me cuesta mucho miedo dormirme, siento como que el corazón se me agita así de un de repente y antes yo no sentía nada de eso. Un dolor en el pecho. Así es, un dolor en el pecho, pesadez en la cabeza, que me hormiguean las manos. Sí, a veces siento como si yo no estuviera en mi cuerpo, como si... ¿Sabe? No sé cómo decirte. Como si fueras un fantasma. Así me lo explican, así me lo explican. ¿Sabe? No sé cómo decírtelo, Mayra, pero es como si yo estoy en mí, pero no estuviera en mí. A eso se le llama despersonalización también. Y es un signo, obviamente, insisto, de un estrés muy prolongado. También puede llegar a suceder por ejemplo, con tintes de depresión, que las personas tienen pensamientos y externan desesperanza, como, pues, ¿qué caso tiene ya la vida así? Ya no está él en mi vida, era el amor de mi vida y me dejó por otra, yo ya no voy a poder hacer nada, ¿quién se va a fijar en mí? ¿No? Y vivenciarlo, te digo, a nivel físico, que ya no me deja ni ir a trabajar esta situación. Sí. Eso puede pasar cuando no vivimos un duelo adecuadamente, ¿no? Podemos llegar a perder a nuestro trabajo, podemos llegar a encerrarnos tanto en nuestro cuarto que ya no hablamos ni con mi mamá que está ahí a una puerta, ¿no? Porque yo prefiero quedarme ahí adentro y una y otra vez vienen puros pensamientos de tristeza y desesperanza y ya llevo así 6 meses, ya llevo así 1 año. O más tiempo, obviamente, y no me muevo. Aquí ya estamos hablando de que es muy importante acudir con un profesional de la salud. Entonces, si tú ahorita que estás escuchando todos estos síntomas, estos signos y te están pasando a ti, ya es momento de que acudas con alguien a que te ayude, porque no es normal vivir llenos de dolor y de tristeza. Hay etapas en las que sí, vamos a llorar, vamos a estar tristes porque es natural, no somos de piedra, ¿verdad? Pero si estás teniendo todo esto, en el momento en que lo empiezas a sentir, que ya tienes 2, 3 noches que no duermes, incluso a veces hasta, no sé, se te cae el cabello, manchas en la piel. Así es. O que te estás ya mordiendo las uñas, o sea, cosas así. Comiendo en exceso. Así es cierto. O comiendo muy poquito, o entrándole duro a los dulces, a los chocolates, y bueno, todo eso no es natural, sobre todo los pensamientos que llegas a tener. Así es, entonces, bueno, entendamos que en cuanto conocemos la situación, como decíamos, viene la parte de la negación y luego vienen todos estos sentimientos, hay un proceso natural que es la 4ª etapa, en donde comenzamos a analizar y decimos, bueno, pues sí es cierto, ya no me quiere, pues no lo puedo tener a fuerza aquí en mi casa, pues sí tiene razón, dejamos la puerta abierta y se salió mi perrito, pero pues ni hablar, o sea... Ya como aceptando, ¿no? Sí, ya lo busqué, ya anduvimos por todos lados, ya hice todo lo que está de mi parte y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Hay un proceso en esto, en la traslaboración, hay un proceso en donde los pensamientos comienzan a cambiar y nos dirigimos más a la última etapa que la acabas de mencionar, precisamente la aceptación. Sí, entonces... Hay personas que se quedan atoradas en un duelo y pueden pasar años, como tú bien dices. ¿Por qué? Porque no cerraron círculos, porque no se despidieron de la persona, porque no se perdonaron a sí mismos. Hay gente que me dice, es que si yo lo hubiera llevado a otra clínica, eso no hubiera pasado, ¿sí? Y se culpan por no haber tomado la decisión de haber sacado a su pariente del lugar donde estaba, por ejemplo. Sí. Entonces eso terapéuticamente se puede trabajar y tiene un impacto muy importante a nivel físico y psicológico. Sí, tu vida va a mejorar muchísimo. Esa sensación que llegas a tener de que te estás volviendo loco, con esa desesperación de que no, o sea, no puedo con esto, siento que voy a enloquecer y me voy a aventar por un puente, no sé, o voy a perder la razón. Eso ya es no estar viviendo el duelo adecuadamente. Así es, y bueno, puede ser un duelo crónico cuando estamos hablando de 1 año, ¿no? Por lo menos 1 año que lo estamos viviendo, gente que lo vive mucho más. Podemos hablar de un duelo retrasado también, cuando yo me contuve ante la situación y no quise decir nada, ¿sí? No le quise comentar absolutamente a nadie, o vemos en el funeral al hermano que no llora,
Sí, y meses después resulta que le Sale. pega durísimo, así es, y lo vemos alcoholizado, por ejemplo, como te digo, porque en su momento no se sufrió frente al féretro, por ejemplo, ¿no? O yo, mujer, que tuve a mi pareja y digo, ay, pues qué importa que se vaya, no importa que se Sin vaya con la vergüenza, mal otra, nacido. sí, no me duele, no me dolió, y aparentemente es lo que digo, no vivo el sufrimiento, pero pasan 3, 4, 5 meses y estoy de una pareja con otra y con otra y con otra, y en las noches me llega muy fuerte la tristeza porque en su momento, insisto, no viví este duelo, ¿no? También puede vivirse, fíjate, un duelo exagerado, que era lo que comentábamos hace ratito, cuando las sensaciones son tan intensas que busco desenchufarme de ellas a través de las sustancias prohibidas, ¿no? Y de sustancias legales. Hay gente que empieza a fumar muchísimo a partir de una situación como esta porque no sabe cómo manejar la ansiedad, ¿sí? Y tenemos también el duelo enmascarado, Gaby, fíjate. No todas las personas tenemos la capacidad de darnos cuenta qué nos sucede. Entonces, a nivel inconsciente hay muchas cosas guardadas. No todos tenemos la inteligencia intrapersonal, ¿no? Como el decir, ay, aquí la regué, no, aquí estoy bien. No, aquí definitivamente me falta, ¿no? Hay personas que no lo viven así, entonces somatizan y a través de sus síntomas podemos relacionar que es por un duelo. Por ejemplo, me duele mucho la cabeza, ¿no? ¿Ya cuánto tienes? No, pues como 1 año. ¿Y qué pasó hace 1 año? No, pues ¿qué pasó? Más o menos como que se murió mi mamá en esa fecha. Entonces ni siquiera había hecho consciente que como no había vivido su duelo, quedó el síntoma del dolor de cabeza. Sí, una persona me platicó, Mayrita, que Ajá. el dolor de cabeza, precisamente, ahorita que dices eso, tenía migrañas desde niño. Uh-huh. ¿Sabes cuándo se le quitaron las migrañas? El día que lloró. Que lloró mucho, mucho. Dice, yo creo que tenía atorado el llanto, así me dijo, tenía atorado el llanto adentro de mi cabeza y por eso me dolía tanto. O sea, tenía que llorar. Así es. Y en el momento en que llora, dice, al día siguiente ya no tenía las migrañas. Así es, entonces, bueno, la inteligencia emocional, Gaby, tiene que ver con esto, con el que nosotros le demos cabida a cada emoción y la encaucemos, ¿sí? Que nos ayude precisamente el vivir la emoción para estar mejor. Entonces, llorar, pues, obviamente, es parte de una emoción primordial, que es la tristeza, ¿no? Y mientras la contenemos, lo único que estamos haciendo es dejarla dentro de nosotros. Simbolizan las lágrimas, ¿verdad? El quitar aquello que no sirve, el limpiar. Entonces, si nosotros no las permitimos que salgan, adentro tenemos esta contención. Y cuando las lágrimas salen, entonces lo que buscamos es precisamente purificar la pena. Entonces, tiene un simbolismo muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer en un duelo manejado adecuadamente, ¿no? Me permito llorar, pero sé que estoy haciendo un trabajo terapéutico al llorar. Y entonces continúo con mi vida, ¿sí? En la medida de mis posibilidades continúo con mi vida habitual. O sea, tampoco es sano estar llorando todo el tiempo no, claro y que no. dejarme ir a la sensación, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de que aquí ya necesitamos el especialista. No, ya caes en depresión. Así es, pero la polaridad es no querer llorar, no querer externar, y esto obviamente pues tampoco es sano. Incluso podría ser que si sientes que al llorar pierdes el control de ti, o sea, que no puedes parar. Así y es. que después de ese llanto o continúas con el llanto, pero con el llanto van pensamientos catastróficos terribles, pues es conveniente que vayas con un especialista y ahí te desahogues para que tengas a alguien que está junto contigo y te esté nivelando esas emociones, te esté enseñando a manejar esas emociones y te puedas sentir mejor. Eso es lo importante de esto, que tú te sientas mejor, que superes esto. Así es, y bueno, ¿cómo lo hacemos en terapia? Trabajamos con las cogniciones, es decir, con la manera de pensar sobre la situación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, recuerdo haber acompañado a una persona y yo le decía, entiendo que estés con esto de qué pude haber hecho, ¿no? Pero sí, ¿a dónde te lleva? ¿Quién te garantiza que haciendo eso, ¿no? Tu mamá, tu papá todavía estaría aquí. Entonces es llevar a la persona a moverse de esa idea irracional, de esa creencia, de seguramente si yo hubiera hecho algo diferente, no hubiera pasado lo que pasó. Y pues obviamente no lo podemos saber. Sí, cuando trabajamos en terapia, la opción, las posibilidades alrededor de, pues muchas personas dicen, no, tienes razón,
no tengo la certeza de que si yo hubiera hecho tal cosa habría funcionado. Sí. Incluso aunque le hubieras rogado a tu pareja o aunque hubieras hecho todo lo que hubieras hecho, si se quería ir, pues se tenía que ir y ya. O sea, a veces así sucede. No en todos los casos se va porque tú hayas hecho algo mal. Uh-huh. A veces la persona toma decisiones y esas decisiones pues están fuera de tu alcance. Así es. Y lo que sigue pues es que tú pienses en ti y pues sigas con tu vida. Así es, aceptar. Y precisamente le planteaba yo la metáfora a una paciente que hablaba de la pérdida de un trabajo, ¿no? Y yo le decía, imagínate que ahorita, ¿no?, te acabas de golpear un dedo con un martillo. Dime qué sientes. Uh-huh. Dice, no, pues es horrible, se siente muy feo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí se me ha pasado. Un día me agarré el dedo en una puerta de un carro, entonces... Yo con una máquina de coser, con la aguja. Fue horrible, ¿no? Se sienten unas punzadas tremendas, duele todo, se nubla el pensamiento, uno no puede hacer absolutamente nada más que sentir el dolor. Y es muy feo. ¿Sí? Entonces, a veces, ese dolor, ¿no?, lo hacemos. Muchísimas gracias, Mayrita. Gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Ojalá que el tema les ayude. Recuerden que los hacemos con mucho cariño para ustedes. Les mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo.